Oh, oh. Yeah. Actually, I'm actually in Guadalajara. I just Hola. Hola, empezamos 7 en punto. Ok, Ya estamos listos, todo funciona perfecto. ok, perfecto. Mm, ¿No alta? Ay, déjame. Cinco minutos.
¿Listos? ¿Me escuchan? Sí, nosotros sí. Perfecto. Bueno, aquí ya está Jaime también con nosotros. Por parte de Best Buy México y Wacom, queremos agradecer a Jaime por ayudarnos a dar este webinar. Para que aprendan un poquito más de cómo utilizar las herramientas de Wacom, que por cierto pueden encontrar en la página de Best Buy. Ahorita tenemos un descuento del 20% para que aprovechen. Jaime les va a estar hablando de su experiencia, la verdad es impactante todo lo que ha hecho, ha trabajado en películas como Avatar, como Avengers, Star Wars, entonces pregúntenle lo más que puedan, aprovechen, y bueno, pues los dejo con Jaime y muchas gracias a todos por inscribirse y participar con nosotros. Hola, gracias. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Perfecto. Muy bien. Voy a compartir mi escritorio para que vean una pequeña presentación y también, bueno, traigo un poco de algunos ejercicios que he hecho últimamente, ¿no? No tenemos mucho tiempo, entonces me voy a ir un poco rápido, ¿no? Entonces vamos a empezar. Ahí ya deberían estar viendo mi escritorio, ¿verdad? ¿Se ve bien? Muy bien. Y bueno, pues quiero agradecer a Wacom y a Best Buy por la invitación, ¿no? A mí siempre se me ha hecho muy padre esto de compartir lo que sé y sobre todo porque me identifico mucho con esta parte del aprendizaje y, ¿no? Cuando tenemos como estas ganas de hacer algo, de llegar a algún lugar, ¿no? Siempre es bueno como contar con estas referencias, esta inspiración, pues para seguir adelante, ¿no? Y tengo una pequeña presentación que habla un poco de dónde vengo y lo que he hecho, ¿no? Yo creo que muchos se van a identificar conmigo en muchas cosas, ¿no? Porque ahora sí que yo tengo 20 años dedicándome profesionalmente a los efectos visuales, a la animación, al cine y todo esto, y me he encontrado con gente de todas partes del mundo, y lo más gracioso es que es como muy curioso que gente de Rusia, gente de Japón, Corea, de cualquier parte del mundo con la que he trabajado, todos empezaron de una manera muy similar a como yo empecé mi carrera, ¿no? O sea, hay muchas veces que tenemos todas estas dudas de decir cómo vamos a aprender, cómo vamos a llegar a ese lugar. Y casualmente, pues cuando recibí esta invitación de Wacom y después supe que también Best Buy, tiene mucho que ver Best Buy y Wacom con como yo empecé mi carrera profesional, con las herramientas, ¿no? Una de las cosas es la herramienta que me ayudó a ser mejor y más rápido, fue Wacom con mi primera Intuos, que fue una Intuos 2, ¿no? Entonces quiero contar la historia de cómo yo empecé mi primer película, que se llamó El Aro, The Ring, en el 2002. Tuve la oportunidad de trabajar con Mad World Digital, una empresa en San Francisco que ya no existe ahora, pero se dedicaba solamente a hacer matte painting. Voy a exponer un poco más de qué es el matte painting. Pero me acuerdo que cuando yo llegué ahí, en México no había ni Best Buy, no había ni Wacom, no había casi nada de herramientas, ¿no? Cuando yo llegué allá, lo primero que me dijeron es, tienes una tableta Wacom para trabajar, y yo no sabía qué era eso, ¿no? Entonces yo estando en San Francisco, lo primero que fui, y esto es real, fui a un Best Buy en San Francisco a comprar mi Wacom hace 19 años. Y mi Wacom es una Intuos 2 que todavía tengo y todavía funciona perfectamente, ¿no? Claro que ya tengo otras Intuos con las que he estado trabajando, pero esa es mi primer Wacom, y desde ahí que ahora sí que nunca volví a usar el mouse para hacer matte painting e ilustración y todo esto, ¿no? Realmente me desarrolló en el aspecto profesional porque pues es un estándar en la industria, ¿no? Wacom es muy fuerte en lo que es el hardware para artistas digitales como todos nosotros, y realmente pues ha sido un parteaguas, y fue un parteaguas desde hace 19 años en mi carrera, ¿no? Entonces quiero empezar
a platicarles un poco de cómo empecé con todo esto, ¿no? Yo soy director de arte ahora, soy artista de efectos visuales. Y bueno, pues quiero empezarles a hablar sobre mi origen, ¿no? O sea, de dónde vengo, qué hago, cuál es mi experiencia en la actualidad, y quiero platicarles un poco también de los tips, ¿no? ¿Qué sugiero yo, qué estrategias, qué planes y qué acciones tomar, ¿no? Algunos ejemplos que traigo y sobre todo de algunos de mis trabajos más actuales, donde como les mencionaba desde un principio, trabajar ya directamente con la Wacom para mí es como trabajar como mucho antes de la computadora, ¿no? Es esa conexión a lo tradicional, a la fisicalidad de hacer algo que se traduce en arte digital, pero es algo con lo que estoy muy conectado, ¿no? Y bueno, pues dejamos después de unos 45 minutos preguntas y respuestas, ¿no? Soy director de arte, artista VFX Senior y soy de Guadalajara, Jalisco. Para muchos que están de seguro de Guadalajara, un saludo. Y me dedico en realidad no solo al cine ni a los efectos visuales, sino a los medios audiovisuales en general, ¿no? Incluso también hago ilustración, he hecho ilustración para libros. Y digamos que mi especialidad es más como ciencia ficción, fantasía y sobre todo más realista, ¿no? Ahora soy director de arte en Bonfire Studios. Aquí estoy, de hecho, en Costa Mesa, en Orange County, en California. Tengo apenas 8 meses que empecé en esta nueva etapa de mi vida haciendo lo que ahora es dirección de arte para videojuegos. Es algo que estoy descubriendo, es algo que estoy experimentando y después de tantos años de haber hecho muchas cosas, yo creo que es una evolución dentro de lo que es mi arte también, ¿no? Entonces, es algo que quiero ahondar más adelante, ¿no? Estas son algunas de las películas en las que he trabajado. Tengo en mi currículum más de 25 películas. Avatar ganamos el Oscar como mejores efectos visuales. Hemos estado nominados al Oscar en Lone Rangers, en Iron Man, en otras películas también, pero yo creo que las que más me ha gustado de las que he participado son 3 películas de Star Wars, ¿no? Esto a lo que me dedico actualmente es porque desde niño Star Wars influyó muchísimo en mi estilo y en lo que quería hacer, ¿no? Yo cuando fui al cine, yo era mucho más que un fan, eh, estaba sorprendido por los visuales, ¿no? Todo esto que había visto yo en el cine me dejó impactado, ¿no? Yo que quería regresar a mi casa y empezar a dibujar, empezar a diseñar mis propios robots, mis propias naves, mis propias situaciones, a crear mis propias historias. Fue una película que en realidad me cambió la vida para hacer lo que hago ahora. Entonces, para mí, haber trabajado en 3 películas de Star Wars, que si me preguntan de estas 3, ¿cuál es mi favorita? Para mí Rogue One es mi favorita, porque tiene una conexión muy directa a la trilogía de mi generación, ¿no? Entonces, fue una satisfacción muy grande haber aprovechado eh, pues todos los conocimientos durante tantos años y poder haber logrado mis sueños de haber trabajado en estas películas, ¿no? Pero ¿qué hago en realidad, no? O sea, mucha gente se estará preguntando cuál es mi especialidad en el cine o en el arte digital. Yo lo que hago y mi especialidad es el matte painting, ¿no? El concept art, ¿no? Es hacer escenarios, básicamente, ¿no? También me gusta de repente hacer por pura diversión concept art de personajes, pero mi especialidad y lo que más me gusta es hacer escenarios, ¿no? Esto va porque yo me acuerdo que cuando era niño veía todas estas películas y me preguntaba cómo hicieron esos escenarios, ¿no? ¿Cómo están creados en el cine? Porque yo estoy viendo estas películas y cómo construyeron Roma, cómo construyeron estas ciudades. Y toda esa curiosidad me llevó a descubrir todas estas técnicas que poco a poco fui aprendiendo, ¿no? Entonces el matte painting es algo como esto, ¿no? Yo lo que hago en el cine y lo que hago incluso ahora para videojuegos es crearme un entorno, una base tridimensional, ¿no? Hay que tener conocimientos de 3D para sobre todo tener el control de volúmenes, perspectivas mucho más fácil, ¿no?
Este es un ejemplo de un concept art que hice, ¿no? Esta ciudad ficticia, ahora sí que inspirada en México, ¿no? En nuestra cultura, en mayas, en aztecas. Dije, ¿por qué no hago una como un concepto, pues ahora sí que muy de fantasía, ¿no? También entonces combino muchos, ahora sí que eventos históricos con mi imaginación, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que esto que era el templo mayor, cómo lo puedo hacer incluso gigante, ¿no? Que sea como de fantasía. Y eso es lo que yo hago, ¿no? Yo empiezo con una base tridimensional y después en programas como Photoshop y obviamente con mi tableta, aquí es donde ya empiezo a divertirme, ¿no? O sea, si no fuera por la tableta, imagínense haber pintado todos estos cables, todas estas telas, incluso las pinté a mano, ¿no? Hay muchas cosas que quiero después mostrarles al final, cómo yo hago este tipo de escenarios basados obviamente en la fotografía, ¿no? Mi estilo es muy fotorreal, trato de imaginarme que esto lo está viendo una cámara, ¿no? Entonces, de ahí se basan muchas de mis técnicas para empezar a hacer todo este tipo de efectos, ¿no? Pero mis inicios, ¿no? Mis inicios fueron los 80 reales, ¿no? O sea, yo sí soy un chico de Stranger Things. Cuando veo esta serie, pues aparte de la nostalgia, me lleva a todo eso, ¿no? O sea, a la imaginación que teníamos en aquel entonces, que yo creo que fue una ventaja para mi generación, ¿no? Porque ahora ya todos tenemos internet, ya todos tenemos todo este acceso a la información muy rápida, ¿no? En los 80, 70, principios de los 90 era muy difícil acceder a todas estas imágenes, ¿no? A todo este bombardeo visual de medios que tenemos ahora. Entonces, antes usábamos mucho la imaginación, literalmente. Y yo creo que esa es una de las cosas que a mí me ayudó, sobre todo a crear este estilo, ¿no? A empezar a imaginar y empezar a forzar mi cerebro a crear formas, situaciones y colores que después se iban a resolver en el arte digital que hago ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más me inspiraba en aquellos entonces, no? Las caricaturas, los arcades, ¿no? Las máquinas, los videojuegos. Yo con todas estas películas y todas estas fuentes de información, era como tener una base de datos mental, ¿no? Yo después combinaba todas estas formas en nuevos diseños, empezaba a crear mi estilo poco a poco, ¿no? Pero obviamente, como dije al principio, Star Wars, ¿no? Star Wars, la primera trilogía fue lo que hizo un parteaguas en mi carrera, ¿no? Yo creo que todos tenemos, si retomamos lo que estaba hablando desde el principio, de que todos nos identificamos de alguna manera, no importa incluso la generación o el país, todos tenemos esa película, esas caricaturas o ese libro que nos inspiraron a hacer algo, ¿no? O sea, que nos llevan a otro mundo, ¿no? Entonces es yo creo que algo muy importante a la hora de tratar de desarrollar nuestra carrera, encontrar esa inspiración. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te motiva a hacer algo, no? Yo como dato, pues memoria, yo me acuerdo que cuando vi estas películas, cuando yo tenía 10 años, 12 años, ¿no? Aparte de que estaba, pues ahora sí que enajenado con los visuales, como les decía, yo estaba alucinado por los visuales en cuestión de cómo se hizo la película, ¿no? Entonces empezaba a descubrir qué empresas, qué estudios hicieron esto, y después fui investigando más para decir, ok, tenía creo que 11 años y pensar, era un niño, ¿no? Y pensar como decimos, es un sueño que igual y lo vemos grande, que no se va a cumplir, pero yo ya estaba pensando, dije, algún día voy a trabajar en Lucasfilm y algún día voy a trabajar en una película de Star Wars, ¿no? Entonces yo creo que ahora sí que ese sueño guajiro, como decimos en México, sueño porque pensamos que nunca se va a cumplir. Yo creo que cuando tenemos esa idea de algo, cuando idealizamos algo muy fuerte, creamos algo o reprogramamos nuestro cerebro para que poco a poco nos vaya llevando a esas metas, ¿no? Yo no puedo decir que desde que tenía 11 años planeaba trabajar
como estrategia ya en Lucasfilm, sino que poco a poco, durante muchos años, hice cosas que literalmente me fueron llevando a ese sueño, ¿no? Y eso es lo que yo quiero lograr con esta plática, ¿no? O sea, ver la conexión que tenemos todos con todos estos eventos que hemos pasado en nuestra vida, ¿no? Todos estos todos visuales, medios que nos conectan con lo que realmente queremos, y cuánto lo queremos, pues eso es lo que nos va a definir para llegar a eso, ¿no? Entonces, bueno, yo empezaba a dibujar. Es muy importante para todos los que nos dedicamos sobre todo ahora al arte digital, empezar a dibujar y desarrollar tu creatividad, pero por medios tradicionales, ¿no? Yo creo que en las nuevas generaciones estamos dependemos mucho de la computadora, ¿no? Que la computadora haga todo, que todo y esto. Y por eso esa es una de las cosas que me gusta de las tabletas Wacom, ¿no? Que la fisicalidad de que yo aprendí a dibujar desde que era un niño es como si todavía estuviera utilizando los métodos tradicionales, pero se están traduciendo a la computadora, ¿no? Entonces, hay que aprender todos estos artes tradicionales, ¿no? Y como les decía, yo creo que una de las estrategias que hay que pensar a la hora de desarrollar nuestra carrera digital es estas 4 preguntas definieron mucho de lo que yo hice durante décadas de mi vida para llegar a donde estoy, ¿no? Y con el mismo ejemplo de Star Wars, ¿no? ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto que estoy viendo? O sea, hacerte estas preguntas. Hay que pensar que la curiosidad nos puede llevar a muchos lugares, ¿no? Y yo creo que siendo curioso fue cuando empecé a descubrir cosas, ¿no? O sea, ¿qué es esto que estoy viendo, no? Estos visuales, ¿cómo se hacen, no? ¿Cómo se hacen? Sobre todo, ¿quién los está haciendo y dónde los están haciendo? Esas 4 preguntas son las que como mencionaba hace unos minutos, es la que cambió, reprogramó mi cerebro de alguna manera, ¿no? O sea, si ustedes pónganse a pensar dentro de lo que les gusta, ¿qué es eso en cuestión de qué técnicas están utilizando? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo está haciendo en el mundo? ¿Y dónde lo están haciendo? ¿No? Porque yo creo que todos tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos hacia algún lugar, ¿no? No nomás hacer arte no está mal, no digo que está mal, pero en el caso de si quieren llegar a Hollywood, por ejemplo, yo estoy hablando en el aspecto de yo quise llegar a hacer películas de Hollywood, entonces yo tenía definido a dónde quería llegar, ¿no? Y es algo de lo que queremos y lo que tenemos que hacer es crear nuestro plan, y sobre ese plan, pues empezar a hacer nuestras estrategias, ¿no? Para sobre todo, pues llegar a las metas, ¿no? Y aquí es donde defino muchas cosas, ¿no? Todos tenemos habilidades técnicas y artísticas, hay muchos más fuertes de un lado del cerebro que del otro, ¿no? Y aquí es donde hay que encontrar el balance. Yo, por ejemplo, desde que empecé a aprender mucho de arte, a pintar, yo tenía mucho más desarrollado una parte de mi cerebro que era la parte artística, ¿no? Donde pues tenía mucha ventaja sobre otros amigos que eran técnicos, ¿no? Los técnicos pues son mucho más analíticos en el aspecto de la computadora. Ahora pues seríamos los programadores y los artistas, ¿no? Pero pues también para llegar a cierto nivel, pues en el arte digital o a cierto nivel en cualquier estudio del mundo, necesitamos tener un balance, ¿no? Y aquí es donde entra, por ejemplo, el hardware, ¿no? O sea, los conocimientos del hardware, qué herramientas necesitas para que toda tu creatividad se pueda desarrollar en la pantalla, ¿no? Las computadoras que usamos, los programas que usamos, el hardware, ¿no? El hardware que estamos utilizando. Es muy importante tener un poco de balance en ambos lados del cerebro para precisamente aprovechar mejor todas estas herramientas con toda la creatividad que traemos dentro, ¿no? Una de las cosas que yo sugiero es de que yo creo que todos tenemos a veces cuando estamos empezando, que estamos esperando el proyecto milagro que nos va a salvar de la mediocridad y nos va a llevar al estrellato. Y la verdad que eso hay que quitárnoslo de la mente, eso nunca va a pasar, nadie va a llegar a tu casa, nadie va a llegar a tocarte y va a decir, aquí vive el que dibuja muy bonito, te queremos llevar a Hollywood. La verdad es que eso no va a pasar con ninguna carrera, eso no pasa. Entonces,
si te pones a pensar, ¿cómo le hice yo saliendo de México? De repente empezar a trabajar en las grandes ligas, ¿no? Es algo que yo mismo tuve como que descifrar. Dije, aquí nadie va a venir a Guadalajara. Yo empecé a trabajar, digamos, en las grandes ligas de Hollywood desde hace como 15 años, ¿no? Pero en Guadalajara yo empecé en niveles muy bajos, ¿no? O sea, de empezar en agencias de publicidad, después hacer comerciales de televisión, después eh, películas mexicanas, algunas muy chafas, ¿no? Pero cualquier cosa que yo hacía me daba más experiencia, ¿no? Entonces dije, si quiero llegar a Hollywood en mi portafolio, pues no va a haber nada que tenga como la calidad que merece un proyecto hollywoodense, ¿no? Entonces yo lo que hacía era pensar en proyectos personales, ¿no? Y aquí es donde desenvolvía mucho mi creatividad y sobre todo aprendía más. Es decir, llegaba a mi casa y, por ejemplo, estas imágenes que estoy poniendo ahora, muchas de estas son mis imágenes personales que hago a veces, si tengo el tiempo, las voy a hacer pues para desarrollarme un poco más, experimentar con nuevas técnicas. No tengo prisa en hacerlas y al fin y al cabo voy a acabar con una imagen para un portafolio más sólido, ¿no? Entonces, yo lo que les sugiero es crear cuando puedan proyectos personales, ¿no? Háganse sus proyectos personales, vean si les gusta, no sé, los videojuegos, hagan algo parecido al videojuego que les gusta, ¿no? Eso les va a ayudar a tener una conexión directa con las empresas o estudios a los que están aplicando, ¿no? Es decir, yo cuando empezaba a aplicar a diferentes estudios en Estados Unidos, yo empezaba a tratar de generar imágenes que fueran muy similares en la estética y en el estilo a lo que hacía, por ejemplo, Lucasfilm o cualquier otro estudio, ¿no? Entonces, eso me llevó a que cuando ellos vieran mi portafolio, ya había una conexión un poco más directa. No importa que no había, que no haya sido parte de ningún proyecto importante. Lo que yo creo que lo que importa también, como soy recruiter ahora, ¿no? También soy parte de comités de reclutamiento para artistas. Entonces, esa es una de las cosas y las ventajas que tenemos de trabajar en el arte digital, ¿no? Aquí no importa tanto el diploma o el papel, sino muéstrame tu demo, ¿no? Muéstrame tu portafolio. Ahí es donde en realidad vamos a ver las capacidades técnicas y artísticas, ¿no? Crear tu propio portafolio, sacrificios y disciplina, de eso no nos vamos a salvar, ¿no? O sea, si queremos en realidad llegar a algún lugar, lo que va a marcar la diferencia, pues es la dedicación que le vas a llevar a esto, ¿no? Y yo creo que en este caso, la analogía que quiero hacer de esto nuestros ojos son como un instrumento para nosotros, ¿no? Para los que hacemos todo este arte digital. Si lo vemos como la analogía de la música, ¿no? Por ponerles un ejemplo, Paco de Lucía. Paco de Lucía es uno de mis guitarristas favoritos, en paz descanse, pero él decía que todo el mundo disfruta sus conciertos, pero nadie en realidad se pone a pensar las 10, 12 horas al día que practicaba, ¿no? Y lo mismo hice yo, ¿no? Yo recuerdo que pues desde que era más joven, yo dejé de ir a muchas vacaciones, fines de semana, por estar en la computadora perfeccionando mi ojo, que es mi instrumento, ¿no? O sea, con mi ojo voy a ver formas, colores, composición y todo esto me va a ayudar pues a crear todo este estilo con el que he venido trabajando, ¿no? Y si yo no tengo todo esta inversión de tiempo, no voy a conseguir eso, ¿no? Yo creo que hay dos desventajas, perdón, hay dos cosas de ventajas y desventajas de esta nueva generación comparada con mi generación, ¿no? Mi generación era muy difícil el acceso a la información, ¿no? No había internet comercial a mediados de los 90s. Era muy difícil acceder a cualquier educación. No había este tipo de webinars, ¿no? Donde tienes a alguien profesional hablando de una manera muy casual, ¿no? No había esta conexión. Entonces,
esa era la desventaja. La desventaja de estas nuevas generaciones es que mientras que ellos tienen, y todos nosotros ahora tenemos todo este acceso a la información de manera muy fácil, la desventaja es que la competencia ahora se multiplicó por 10,000, ¿no? Porque el mundo ya está globalizado, ya todos tenemos acceso a toda esta información, entonces tienes que competir, si antes competías con 10, ahora tienes que competir con 100 o con 1000, ¿no? ¿Y cómo vas a ganarle a esa competencia? Pues dedicándole más, ¿no? Dedicándole más trabajo que le dedican a los demás. Yo vi ahora sí que caer a muchos en la carrera, muchos mucho mejor que yo, ¿no? Muchos mejores pintores, mucho mejores dibujantes, que se rindieron en algún punto y ya no siguieron. Y bueno, pues la diferencia que marcó, que me llevó a trabajar donde trabajé, es que yo no dejé la carrera, ¿no? Yo seguí, y eso es algo que también tenemos que desarrollar, ¿no? A pesar de que toda la información es muy fácil, el ojo no tiene ningún cheat, ¿no? No hay una trampa para ser mejor artista, ¿no? Y eso lleva trabajo, y lleva experiencia, y lleva años o lleva décadas, ¿no? Entonces, esto es de seguir trabajando y seguir experimentando pues con todo esto, ¿no? Bueno, freelance consulting, no sé si hay preguntas ahora, nos esperamos, bueno, más adelante, pero bueno, yo quiero decirles que también, trabajar, por ejemplo, yo he trabajado para freelance, he sido mi propio jefe, es mucha libertad, he trabajado para muchos estudios, sigo trabajando para estudios, y bueno, ambos tienen pros y contras, ¿no? Pero pues yo creo que una de las ventajas de trabajar de freelance, por ejemplo, esto es un diagrama de a veces como me lo mandan los clientes, ¿no? De que hay que hacer esto, referencias, Aliens es una de mis inspiraciones también. Esta es otra otra ilustración que hice para este juego de Alien Isolation, que es de hecho uno de mis juegos favoritos. Al que le haya gustado la película de Alien, el juego está súper bien hecho, a pesar de que ya tiene como 5 o 6 años, los gráficos todavía son geniales. Y esto es algo de lo mismo, ¿no? O sea, yo como ya tengo los conocimientos fotográficos o de arte digital, ya los puedo aplicar ya sea para cine, para videojuegos o para una ilustración, ¿no? Esto fue parte de de un cover que salió en un montón de revistas para toda la promoción de este videojuego, ¿no? Y eso es algo de lo que hago yo, por ejemplo, también a veces rescato clientes, ¿no? Esto fue, de hecho, para el mismo juego, Axis Animation en Inglaterra hizo esta primera versión, ¿no? Entonces el cliente dijo, no, pues esto se ve súper chafa, no es como se quiere ver, entonces el cliente me busca a mí. Y esa es una de las ventajas, ¿no? También de estas nuevas generaciones, que con todos estos galerías de artstation.com, como ya tienes un escaparate al mundo, ya te pueden ver por tu arte, y hay que vendernos a uno mismo, ¿no? Entonces yo cuando llega Axis Animation y me dice, vamos, ¿cómo podemos mejorar esto? Yo les digo, pues lo podemos mejorar con varios conceptos fotográficos, ¿no? Este es mi resultado final. Si ven el concepto, incluso el alien, o sea, el fuera de foco, o sea, ya tiene mucho que ver con el ojo entrenado. Y eso es otra cosa que también siempre quiero compartir, ¿no? Que cuando alguien me dijo, tienes que aprender fotografía profesional. O sea, esto no es agarrar una foto en manual, sino saber cómo funciona el lente, la exposición, pues todo lo que tenga que ver con fotografía. Eso también hizo otro parteaguas en cuestión visual en mi trabajo, ¿no? Fue algo que cuando yo, después de haber aprendido fotografía, y que aparte ahora es uno de mis hobbies favoritos, porque me encanta la fotografía, ya soy un vicioso en la fotografía, que me ha llevado pues a aprender muchas cosas, ha mejorado mi arte digital, porque ya cuando estoy haciendo arte desde ilustración,
ya sé cómo reacciona el ojo ante la luz, ante la cámara, ante el ángulo, la perspectiva y todo esto, ¿no? Entonces es muy importante aprender todo esto, ¿no? Estos son, por ejemplo, algunos de las versiones, de todas las versiones que hice con este cliente, ¿no? Estábamos tratando de diferentes caras, es una modelo, de hecho, que ellos fotografiaron, y pues en algunas caras, el cuerpo es totalmente CG, yo lo único que estaba haciendo era la composición de diferentes caras de la modelo con el cuerpo, ¿no? Entonces aquí es donde combino lo que se llama photo bashing, que lo hago en puro Photoshop, de hecho siempre con mi tableta. Este photo bashing me va a ayudar a crear pues resultados mucho mejores, ¿no? Porque el resultado de la cara que ellos tenían del modelo CG se veía bastante chafa, ¿no? Entonces, qué mejor que usar la modelo real y solamente componerla con el cuerpo, ¿no? Entonces de aquí yo iba cambiando, cada una de estas versiones, si ven, no solo estoy moviendo la cabeza, sino también las escalas, los ángulos, que se vea anatómicamente correcto. Y bueno, pues ya después de que está probado, digamos, la anatomía, ahora me preocupo por ver fotográficamente cómo lo fotografiaría una cámara en cuestión de luz, ¿no? De exposición, de atmósfera. Y todo esto son, cada uno de estas imágenes son los resultados que he tenido al final, ¿no? Creo que este es el final, donde, bueno, después de ahora sí que el back and forth de quiero más color, quiero menos color, quiero más saturación, quiero menos contraste, creo que este es el resultado final, porque al fin y al cabo lo que quería el cliente es que el alien no se viera tanto, ¿no? Como en la película, ¿no? Sino más bien con la pura silueta que alcanzamos a leer, pues vende la imagen, ¿no? Yo tengo también muchos años dando clases en Computer Graphics Preceptor, donde enseñamos todos estos técnicas, ¿no? Pueden buscarnos en el Facebook como CG Preceptor y enseñamos matte painting y otras disciplinas de lo que viene siendo pues el CG o Visual Effects, ¿no? Como proyectos personales quiero contarles un poco de tantos años también de estar trabajando en películas, pues yo creo que ya también sentí y por eso decidí como evolucionar, ¿no? Hacer ya mis propias historias, ¿no? Y estoy trabajando junto con Fernando Campos, ¿no? Mi socio y codirector de El Camino, que si lo buscan en YouTube como El Camino Short Film, les va a aparecer en el Vimeo también. Van a ver ahí un teaser trailer que tenemos y lo que queremos con esto es de hecho despertar como ese interés y bueno, mostrar que podemos hacerlo mexicanos de una muy buena calidad. Nuestro actor principal es Gustavo Sánchez Parra, los efectos los estamos haciendo todos nosotros y con esto poco a poco queremos mostrar pues que hay la capacidad, sobre todo en México, para hacer, en Latinoamérica, para hacer este tipo de historias y contarlas bien y sobre todo contarlas con calidad, porque es muy difícil, hay esa línea muy ancha entre lo bien hecho y lo que se ve muy mal en ciencia ficción, ¿no? Entonces, échenle un ojo, esperemos ya para el próximo año estar alrededor del mundo en varios festivales con este proyecto, pero bueno, pues hay un excelente equipo en el cual seguimos trabajando en esto, ¿no? Jaime, perdón. Dime. Nada, como comentario, tenemos el tráiler, El Camino en el Facebook de Wacom México para que lo chequen todos. Gracias. Perfecto, muchas gracias. No, a ustedes. Yo creo que una de las cosas que comentaba al principio sobre la fotografía y a dónde me ha llevado, también me gusta mucho viajar. Y estoy seguro que, por ejemplo, este quote, el diseño está influenciado directamente por nuestra historia, ¿no? ¿Qué hemos visto? O sea, si se ponen a ver mi presentación, ¿a dónde me ha llevado? Pues mi historia fue de que yo desde niño veía caricaturas, jugaba videojuegos, después la fotografía, ahora me gusta viajar mucho, tomar muchas fotos. Y todo eso está influenciando mi estética, ¿no? Mi estilo y cómo hago las cosas, ¿no? Entonces yo una de las cosas
que les aconsejo a todos es abrirse un poco los horizontes, no nomás estar en la computadora metido, sino hay que viajar a donde se pueda, ¿no? Tratar de conocer otros lados, otras técnicas, ¿no? Probar otras herramientas, probar otras disciplinas. Todo viene como a llenar este espacio donde, bueno, pues hay veces que no sabemos qué queremos hacer, ¿no? Yo cuando empecé en el Computer Graphics, yo quería ser animador de personajes, ¿no? Incluso aprendí a hacer personajes, esto por el año 1999, y aprendí y fallé muchas veces, ¿no? Yo creo que todos vamos a fallar, fallé muchas veces hasta que dije, esto no es lo mío, ¿no? Yo no soy animador de personajes. Bueno, ¿qué sigue? Después hice motion graphics, ¿no? Me gustó, después dije, no, pero ¿qué es esto? Hasta que descubrí lo que es el matte painting, los visual effects, dije, esto es lo mío. Suena, yo creo que muchas de estas historias y en este resumen, pues suena muy fácil, pero en realidad pues no es fácil, ¿no? Y esa es una de las cosas que hay que tener en mente y sobre todo ser realistas de que todo va a costar mucho trabajo, pero a su vez la satisfacción es muy grande, ¿no? Porque puedes llegar a muchos lados que ni siquiera yo me imaginaba, o sea, que ni siquiera ustedes se imaginen con mucho trabajo, ¿no? Entonces a mí me ha tocado dar muchísimas clases y sobre todo tener la satisfacción que muchos de mis alumnos ya han estado en películas incluso como Star Wars, como Blade Runner, como Aliens, y ya están trabajando en estudios grandes. Entonces, me gusta mucho apoyar a nuevas generaciones y, por ejemplo, dar pláticas como de este tipo, porque es muy importante mantenernos inspirados y sobre todo identificarnos con gente de nuestra propia cultura, de nuestro propio idioma, ¿no? Que podemos llegar a ser y a dónde llegar, ¿no? Entonces tengo unos life hacks antes de pasar a una presentación muy rápida que tengo también de cómo hago las cosas. Pero Jaime, perdón, dime. tenemos una pregunta de Dime. Iván Galicia. ¿Qué ejercicios prácticos recomiendas para entender la iluminación al hacer match moving e integración de elementos? Porfa, si tienen dudas, mándenos sus preguntas al correo eventos@wacom.mx.com. Gracias. Sí, yo creo que ya es hora de ir empezando a las preguntas porque me imagino que va a haber mucha gente. Y bueno, pues es que la práctica y lo que me estás diciendo de lighting y match moving, bueno, no tiene que ver una cosa con la otra, pero pues es que depende mucho del software en el que estés haciendo, ¿no? Y si te estás refiriendo al match moving o al compositing de cómo componer algo que se ilumina con un plate o algo así, pues hay prueba y error, no hay ninguna máquina que te va a decir esto está bien integrado, ¿no? Eso es el ojo, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, tu ojo te va a decir este nivel de negro ya está machado al nivel de negro de mi fotografía, ¿no? Entonces es prueba y error y mucha práctica, ¿no? Bueno, voy a poner todos estos life hacks que tenía súper rápido, que hay que entendernos primero uno mismo, ¿no? Es una de las primeras cosas que yo traté de descifrar qué me gusta y cuando supe, pues hay que empezar a desarrollarlo, ¿no? Cómo la eficiencia se junta con creatividad, ¿no? Cómo mi creatividad, por ejemplo, se vio mucho mejor y con más rapidez cuando empecé a utilizar mi Wacom hace 19 años, ¿no? Que como por ejemplo, ahora que salió la nueva Intuos Pro, la Small, ¿no? Que digo, pues para mí es una maravilla porque yo uso una Intuos Pro también para mi desktop, pero a mí una herramienta así como esta, que aparte es súper pequeña, me la puedo llevar de viaje o puedo agarrarla para pues, estar viendo la tele y estar dibujando algo, es algo que ahí es donde decía cómo mi creatividad puede aprovechar las herramientas para hacer y desarrollar algo mejor, ¿no? Hay que conocer los procesos y técnicas, ¿no? Qué software se está utilizando, quién lo está utilizando. Es muy importante aprender el lenguaje de los efectos visuales o la animación, ¿no? Hay que investigar todo esto, las herramientas y el software, mantener la motivación con inspiración, ¿no? Ver más películas, ver más caricaturas, ver más series, conocer más cosas.
rodearte de expertos es muy importante, ¿no? El networking, ¿no? Muchas veces como artistas, pues la mayoría de artistas que conozco, pues somos introvertidos, ¿no? Y hay que quitarnos esa capa de ser introvertido, no quiere decir tímido, ¿no? O sea, ser introvertido es otra cosa, soy un poco más cerrado a la hora de hacer arte, pero me tengo que abrir para conocer gente, para rodearme de expertos, para mover mi círculo social y así voy a conseguir mejores trabajos, voy a aprender más y voy a compartir lo que sé, ¿no? Organizar mi tiempo, ¿no? O sea, hay muchas veces que queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo y terminamos sin hacer ninguna o sin completar tareas, ¿no? Entonces, hay que ser bien organizados en el tiempo a la hora de decir, esta es mi hora de práctica, esta es mi hora de aprendizaje y esta es mi hora de trabajo, ¿no? Divertirse haciendo lo que haces es muy importante. Yo ahora en este cortometraje que estamos haciendo, tenemos casi 3 años trabajando, es muchísimo trabajo, pero no tienen ni idea de lo divertido que es, ¿no? Porque es como una terapia, es emocional, estamos invirtiendo todo lo que hacemos, todos nuestros conocimientos en esto y sobre todo, bueno, practicar y practicar, no hay de otra, ¿no? Hay que practicar muchísimo. Y pues bueno, pues si hay alguna otra pregunta, si no podemos pasar a otra cosa, como ven. A ver, ¿nos puedes contar, de Gabriel Andrade, ¿nos puedes contar cómo fue tu experiencia tanto antes y después de irte al extranjero, como la cultura, el idioma, nuevos amigos? ¿Y cuáles son los mejores programas para efectos visuales actualmente? Acuérdense, preguntas, eventos, @wacom.mx.com. Gracias. Bueno, pues ahora sí que el choque cultural, ¿no? Es una de las cosas que mencionaba, los sacrificios. Eso, obviamente, pues el irte de tu familia, de tus amigos, de tu ciudad, de tu país, pues es difícil, ¿no? Yo me acabo de cambiar, ahora viví 10 años en San Francisco y ahora estoy en otro lado totalmente diferente. Con tal de continuar creciendo con mi carrera, pues hice otro sacrificio de dejar de hacerlo, ¿no? Pero pues ahora en la actualidad, por ejemplo, mucha gente se está yendo ahora a Vancouver, incluso de México, ¿no? Entonces hay un montón ya de círculo de mexicanos trabajando en animación que se ayudan unos con otros, ¿no? Entonces ya hacen comunidad, ya no es tan difícil como cuando yo me fui, ¿no? O sea, cuando yo empecé mi carrera profesional, era el único mexicano en todo Lucasfilm, ¿no? Entonces no había nadie, había un español y bueno, y él y yo hablábamos en español y fuera de ahí ya no había nadie. Entonces antes era más difícil. Ahora yo creo que es mucho más fácil porque te sientes apoyado por tu misma cultura, tu misma gente, ¿no? Entonces, no va a dejar de ser fácil, pero pues ayuda mucho, ¿no? Bueno, rápidamente quiero mostrarles aquí algo de una de mis últimas imágenes, ¿no? Cómo yo empiezo a hacer a veces esta es la imagen final. Está hecha en 3D, está hecha en 3ds Max, utilizo V-Ray como renderer. Utilizo Photoshop y en Photoshop ahí es donde llevo más el proceso de composición, ¿no? De pintar todos estos detalles, de integrar todos estos elementos y también uso Nuke, que es un programa de composición, es el estándar para efectos visuales donde agrego unos toques finales, ¿no? Pero aquí es donde, por ejemplo, entra mucho ya divertirme con este tipo de imágenes, ¿no? Es donde en realidad pues yo me empiezo a trabajar con volúmenes, donde este es el render tal cual y como salió de 3D Max, ¿no? Así es como salió de 3D Max. Yo ya tengo estos de Kit Bash 3D, ¿no? Les hice el cover, entonces ellos me regalaron el kit. Empecé a hacer mi imagen, pero yo creo que muchas de estas imágenes que ven ahora, siempre están influenciadas por la vida real, ¿no? Aún así yo haya trabajado para películas como Warcraft, que es fantasía, para películas como Star Wars, que es ciencia ficción, siempre mi trabajo está influenciado en mi mundo real, ¿no? ¿Qué veo, qué veo en mi mundo que me va a conectar
perdón, más bien, qué van a ver ustedes en las imágenes que te va a conectar con el mundo actual, ¿no? No te tienes que dedicar a los efectos visuales y tienes que pensar que tu imagen que vayas a hacer para una película la va a ver la audiencia en general, no solamente los artistas digitales, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a convencer a la audiencia que este mundo existe, ¿no? Pues los vas a convencer conectándolos con cosas que todo mundo hemos visto, ¿no? Y entonces eso es algo que yo me pongo siempre a pensar a la hora de hacer una ilustración como esta, ¿no? Entonces siempre me pongo a pensar en, voy a bajar una galería de imágenes primero de un montón de referencia que tenga, ¿no? De imágenes reales, tratar no solo de agarrar ideas de iluminación, sino pues ver el mundo real que a veces pues yo creo que ya vivimos en el futuro, ¿no? Entonces ya hay un montón de ideas en internet que me pueden ayudar a crear imágenes que no existen, ¿no? Entonces eso es una de las conexiones que yo hago a la hora de hacer un matte painting. Trato de que la gente que vaya a ver una ilustración como esta tenga una conexión con una ciudad que todos hayamos visto, ¿no? Entonces, todo un mundo hemos visto una estación de metro, ¿no? A la hora de la lluvia, cómo se moja el metal y cómo se moja el concreto es diferente. Incluso estas manchas, ¿no? Estas manchas del lente le dan una fisicalidad a mi pues ahora sí que a mi imagen totalmente creada en computadora, parece como un efecto óptico, ¿no? Entonces son cosas que yo me trato siempre de manejar, ¿no? Si hay más preguntas, interrúmpenme cuando quieran porque yo voy a hablar aquí para siempre. Vale, porque sí hay varias, ¿eh? Bueno, Okay, Alberto H. pregunta, ¿recomiendas para los estudiantes empezar a trabajar como freelance o mejor buscar experiencia en una empresa? Las dos cosas. Te voy a decir, ahora sí que también me identifico mucho, por ejemplo, cuando estaba viendo recientemente estaba viendo una lectura de Guillermo del Toro, cuando él hablaba de cómo empezó él, ¿no? Y hay otros directores que también sigo, como James Cameron y Steven Spielberg, que muchos de nosotros también empezamos a tratar de hacer cosas hasta de gratis, ¿no? Yo veo, hay como un trend general en Internet de que hay muchas peleas, de que todo mundo, de que no malgastes o no regales tu trabajo. Todo el mundo se preocupa ahora en cuanto hay un post de, hay un trabajo fulano. Las primeras preguntas, ¿cuánto vas a pagar? Y hay mucha gente muy negativa hacia eso. Todo el mundo se enfoca más en cuánto va a ganar, incluso sin haber, a veces la gente ni siquiera tiene experiencia, ¿no? Ya se están preocupando por eso en cuanto, lo que primero tienes que hacer es aprender y desarrollar. Entonces, en ese caso, por ejemplo, Guillermo del Toro decía que él, en un programa que se llamaba Hora Marcada en Televisa, él hacía los maquillajes de gratis, ¿no? No importa, ¿no? Los hace de gratis, pero él ya estaba experimentando, ya estaba saliendo en televisión. Entonces yo, por ejemplo, hacía lo mismo, ¿no? Yo iba a las agencias de publicidad y les decía, oye, no, pues pues estoy tratando de aprender 3D, pues déjame hacer algo para ustedes, no me importa, yo nunca preguntaba cuánto me iban a pagar. Claro que el dinero, créanme que va a ser un efecto secundario ya cuando son buenos, ¿no? Al principio preocúpense por eso, ¿dónde puedo desarrollarme, ¿no? Donde sea primero, ¿no? Si primero encuentras un freelance, si primero encuentras un estudio, enfócate en lo que sea, ¿no? Pero búscalo, ¿no? Las cosas, ni el estudio ni el freelance te va a llegar, ¿no? Busca las dos y si las dos cosas funcionan, organiza tu tiempo y empieza a trabajar, ¿no? Y así uno va a ir desarrollando y créanme que como les digo, no se preocupen por el dinero porque si se hacen buenos, el dinero es efecto secundario, ¿no? Entonces, créanme que la mayoría de gente que solo está peleando por cuánto le van a pagar en todos esos posts, no van a llegar muy lejos, ¿no? Porque siempre se están poniendo a pensar en el dinero y ni siquiera en su arte ni en cómo se están desarrollando, ¿no? Entonces hay que ser un poco más positivos y abiertos. Ahí es donde les digo la ventaja, ¿no? O sea, la estrategia, ¿no? ¿Qué están haciendo los demás? Entonces, igual y pues salte de ese trend de los demás y piense diferente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
A ver, Gaps Cruz pregunta, ¿qué visuales, películas, caricaturas, etcétera, recomiendas para tener mayor información visual? Y también pregunta si hay algún plugin para que recomiendes en Photoshop. No uso ningún plugin de Photoshop. No, en realidad no necesito, nunca he usado ningún plugin de Photoshop. Visuales, pues es que eso es algo muy personal, ¿no? Si yo te digo, ¿qué visuales me recomiendas? Yo te recomiendo Star Wars, ¿no? Pero pues eso es porque me gusta a mí, porque te tienes que conectar tú con esa inspiración. Entonces, igual, si todavía no sabes qué es lo que te conecta, sigue viendo más cosas, ¿no? Porque eso es algo que a todo mundo nos va a diferenciar y es lo que va a definir nuestro estilo, ¿no? Entonces, no te puedo dar una recomendación, pero pues yo lo único que te puedo decir es ve más cosas, ve más cine, ve más series, juega más videojuegos, ¿no? Hasta que descubras qué es en la realidad lo que te gusta. ¿Más A preguntas? ver, Julio Ortiz, hablabas de competencia a nivel mundial. ¿En qué momento puedes definir tú como reclutador cuando un artista está listo para trabajar en estos estudios? Ya que hay muchas personas que quieren alcanzar estudios grandes. Sí, incluso ahora lo mencionaba que hay ya muchos latinoamericanos trabajando en las grandes ligas. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me pongo a enseñar a mis alumnos es en definir y entrenar el ojo, ¿no? Porque no importa que te aprendas el software o aún así yo he visto resums o currículums que los ves y son un poco ridículos porque dicen, yo sé manejar como 50 softwares, ¿no? Y en realidad, yo, si me preguntas cuántos software sé, yo creo que no sé más de 5 o 6, ¿no? Pero cómo lo sé usar, eso ya es diferente, ¿no? O sea, no importa la herramienta, sino el ojo, ¿no? Entonces, como reclutador, yo cuando veo el potencial inmediatamente cuando veo una imagen, ¿no? Digo, a este chico, esta chica sabe de color, sabe de profundidad, sabe de todos estos elementos que yo voy a calificar cuando alguien tiene un buen ojo, ¿no? Y cosas que el software no haría por sí solo, porque por ejemplo, si en esta imagen que ustedes están viendo, o sea, yo les estoy mostrando cómo el software me hizo la iluminación y cómo acaba siendo la imagen después de todo lo que yo le agregué, que creo que en este PCD tenía más de 500 layers, todos los pequeños elementos que le fui agregando, ¿no? Incluso las pequeñas flares aquí y allá van a hacer que todo este conjunto de elementos se vea bien, ¿no? Entonces, yo en eso me voy a fijar como reclutador, ¿no? Ni en tu título, ni en cuántos software sepas, sino en cómo visualmente estás entrenado. Ok, ¿más preguntas? A ver, pregunta de Coral, ¿qué libros nos recomiendas? Recuerden, preguntas a eventos@wacom.mx.com. Gracias. Creo que el libro va a depender de la disciplina que estés haciendo, ¿no? O sea, en mi caso, como mi disciplina era más hacia la cinematografía, yo recomiendo uno que se llama Pintar con Luz, Painting with Light, no recuerdo ahora el autor, está en Amazon, pero ni siquiera es de CG, es de cinematografía. Y, por ejemplo, la cinematografía yo la aplico en esta imagen, está aplicada perfectamente, ¿no? Yo estoy decidiendo dónde colocar mi luz y mis reflejos para destacar ciertos elementos, ¿no? Entonces ese es un buen libro como para aprender a hacer como para aprender a hacer este tipo de looks cinematográficos, ¿no? O sea, de tener en cuenta que no solo de CG, de puros libros de CG vamos a aprender, ¿no? Sino de hecho, este libro de Painting with Light es como de cinematografía de blanco y negro, ¿no? O sea, tiene más de 50 años el libro o algo así. Entonces, todos esos principios de antes no había color, cómo hacían que en la cinematografía todos los personajes, tuvieran una separación de luz, de sombra, de atmósfera, y eso me ayudó muchísimo, ¿no? Hay muchos otros libros, por ejemplo, hay uno de la Visual Effects Society, donde habla de lo que les mencionaba al principio, ¿no? De todo el lenguaje y el léxico. Es como un diccionario de puros efectos visuales y animación con todos los conceptos, ¿no? Entonces, todos esos están en Amazon, ¿no?
lighting and rendering, no sé, igual y lo voy a compartir después en mis redes sociales. Creo que por ahí en YouTube incluso hay un video mío compartiendo todos estos libros. Entonces, si ponen Jaime Jasso libros, yo creo que les va a aparecer. No tengo el dato ahora. ¿Qué artista de mate admiras? Yo soy muy fan de los artistas tradicionales, ¿no? No tanto de los digitales, pues he trabajado casi con todos, ¿no? Y aprendí de los digitales, pero yo de Peter Ellenshaw y Albert Whitlock son unos de mis artistas máximos, ¿no? Porque ellos pintaban en un cristal, sin layers, como yo lo estoy haciendo ahora, y pues para mí fueron de mi inspiración. Incluso son tanto de mi inspiración que yo, por ejemplo, uno de mis pases, a ver si lo tengo aquí, uno de mis pases que es yo le llamo Peter Ellenshaw Whitlock o Whitlock Ellenshaw, es al final de que ya está todo creado, lo que hago es hacer, por ejemplo, fíjense en esta parte de aquí, ¿no? Todos estos mini cables, todo eso los pinto a mano, ¿no? Son cosas que le dan un montón de efectos extras, incluso si quiero, por ejemplo, estos reflejos no existían, ¿no? Y todo eso lo hago literalmente con mi Wacom y empiezo a agarrar y a divertirme, ¿no? O sea, seleccionar colores y a pintar aquí. Y eso lo hago por estos artistas que yo sigo, porque eso hacían ellos, ¿no? Entonces, vean el montón de trabajo o de elementos extras que hice en un solo layer, en un montón de estos elementos, ¿no? Entonces, gano líneas donde no las tenía, me divierto, por ejemplo, en esta parte de aquí de los coches, como todos estas tiendas, estos neones estaban después de que hice el render, pues no existían todos esos reflejos, ¿no? Entonces esos reflejos literalmente los pinté. Y el matte painting o el artista de matte painting de antes era como muy impresionista. No tiene que ser tan literal, ¿no? Tu ojo no va a ver todo literalmente, ¿no? Entonces, si se fijan, si me voy a los píxeles, yo simplemente pintaba píxeles de color aquí y allá y ya a la hora de hacer el zoom out, crea el efecto como de impresionismo, ¿no? Entonces, eso es lo que hago incluso a veces hasta en 3D, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Que ya tenemos como 5 minutos, ¿o cuánto tiempo más vamos a dar en total? Sí, nos quedan como 5 minutos. Si quieres, bueno, las últimas de Iván González. ¿Dónde realizaste tu formación académica? En la Universidad de Guadalajara, pero yo fui diseñador industrial, cosa que aprendí algunas bases, de hecho, como para hacer diseños en general, pero pues todo lo que yo sé lo aprendí en mi casa, ¿no? O sea, agarrando una computadora y con mi Wacom, de hecho, y y practicando, ¿no? Porque en aquel entonces estoy hablando del 95 en adelante, no había escuelas, el YouTube no existía, ¿no? Entonces creo que tenía un libro que se llamaba Aprende 3ds Max en 14 días. Me costó como 9 meses y apenas iba en el día 5, ¿no? Entonces era muy difícil porque no había nadie que me dijera en qué estaba mal, era muy lento, pero pues sí, o sea, yo tomé la educación por mí mismo, y esa es una de las cosas que yo aprendí de mucha de mi generación, de otros artistas con los que he trabajado alrededor del mundo, que casi todos hicieron lo mismo, ¿no? Incluso ahora, la educación, claro que es muy importante, pero ninguna universidad te va a garantizar trabajar en Lucasfilm o en Pixar, ¿no? Lo que te lo va a garantizar es tu trabajo. Entonces, si no logras el nivel en una universidad, pues lógralo en tu casa. Tienes muchísimas herramientas y recursos para hacerlo, ¿no? Nomás que hay que tener la inversión del tiempo y va a costar mucho tiempo. A ver si quieres las últimas 3. De Sergio Vázquez. ¿Cómo aprender acerca de creación de personajes desde México? Hay becas en CG Preceptor. No estamos dando diseño de personajes. De hecho, casi nos enfocamos más en lo que son escenarios, ¿no?
Pero pues ahí en nuestras redes sociales, ahora tenemos, bueno, un curso muy bueno con Julián Calle, que es uno de los concept artists colombianos, yo creo que de más nombre ahora. Y él habla un poco de todo, ¿no? Porque él sí es concept artist ya más general. Entonces, pues va a empezar, de hecho, su curso. Síganos ahí en las redes sociales y estén atentos. Ah, Mauricio Manríquez, ¿qué tipo de computadora usas para lograr hacer tu trabajo? Bueno, en mi casa yo tengo una i7 de 8 cores. Em, Ahora sí que en los estudios que he trabajado siempre me preguntan cuando voy a empezar, ¿quieres una Cintiq? Yo, por ejemplo, no me hallo con una Cintiq, ¿no? Veo que muchos artistas, pues sí, la Cintiq está muy padre, pero yo como soy como del old school y empecé como con mi Intus 2, ya siempre me acostumbré a mi Wacom, ¿no? O sea, tengo una Wacom mediana y tengo la Wacom la pequeña para viaje y siempre que voy, por ejemplo, a dar proyectos o workshops, con la Intus Pro Small, no necesito más. Entonces, como les decía, no es que ni tenga el software ni la computadora más poderosa, sino es cómo aprovechas esas herramientas, es lo que más importa. Vamos con otra. Sí, si quieres, bueno, la última, de Diego García. Quisiera preguntar si puede agregar un poco sobre cómo educar el ojo, qué actividades o ejercicios se pueden hacer. Sí, el ojo tiene que ver no tanto con la computadora, sino cómo en realidad entiendes cómo funciona la luz, ¿no? O sea, ahora sí que el ojo es eso, es una cámara, ¿no? O sea, cómo entiende nuestro ojo, no tanto nuestro ojo físico, sino el de una cámara, ¿no? Y eso es, yo creo que lo más vital es aprender fotografía, ¿no? Yo cuando empecé en esto y empecé a aprender fotografía, bueno, pues mi siguiente inversión después de inversión económica, después de invertir en mi Wacom, fue en una cámara manual, la más barata que encontré, ¿no? La más barata no importaba, porque hasta los que me enseñaban me decían, no importa, aunque sea manual, para que te enseñes cómo funciona y sobre todo sepas qué resultados vas a obtener cuando hagas ciertos settings, ¿no? Entonces, eso me sirvió muchísimo y yo, por ejemplo, aprendí fotografía tengo muchos amigos fotógrafos y aprendí fotografía también con un curso que encontré en YouTube, ¿no? Entonces ya fue por ahí del 2000, 2001, cuando empezaba el Internet, y por ahí del 2005, 2006, creo que hay un curso en español que encontré, este, y con eso aprendí, ¿no? Entonces hay muchos recursos que me ayudaron y ahora, como les digo, es uno de mis hobbies. Y en estas imágenes, por ejemplo, que están viendo ahora, agrego todos estos efectos, incluso ópticos, ya sé cómo va a funcionar la luz si esto hubiera sido tomado con una cámara, ¿no? Entonces, hay que aprender fotografía, aprender a dibujar sin necesidad, aprender a pintar sin necesidad de una computadora, ¿no? Sálganse con un sketchbook, con amigos, eso hacía yo también cuando estaba chavo, ¿no? Tenía mi grupo y teníamos nuestros sketchbooks, nos salíamos al centro de la ciudad, empezamos a pintar, ¿no? La perspectiva, proporciones y todo eso ayuda mucho. ¿La última? ¿O ya fue la última? Sí, bueno, más bien tenemos un concurso, Best Buy está regalando una Intuos. No sé si les quieras comentar, Jaime, sobre el Sí, concurso. sí, ese concurso está muy padre y si hay manera, hasta yo le entro. No porque vas a ganar. No, 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 la verdad es que eso es lo bueno de Latinoamérica Hay mucho talento. no, es que yo veo unos chicos que Sí, increíble, ¿no? O sea, ya hasta me siento así que digo, wow, ¿no? Este chico tiene menos de 20 años y bueno. Pero sí. bueno, este concurso, ¿no? Wacom y Best Buy están organizando, pues hay que hacer una imagen, ¿no? ¿Por qué no hacemos una imagen ahora que va a salir el episodio 9, ya el final de la saga de Star Wars? ¿Por qué no hacemos una imagen, no? Hay que hacer algo, un concept art, un matte painting, y hay que ponerlo y subirlo en el post que subió Best Buy México sobre este webinar.
y va a haber de regalos una Intuos, ¿verdad? Es correcto. Y tienen una semana para subir su imagen en el post de Best Buy. El próximo jueves se cierra, digamos, la convocatoria y el viernes estaríamos analizando dibujos para dar a conocer al ganador el lunes. Este tipo de post o challenge o competencias es una de las cosas que yo me refería también sobre la exposición personal, ¿no? Aparte de que nos va a dar exposición en una página pues, con tanta rotación de gente como Best Buy, Wacom, pues te puedes ganar una Wacom y es como motivante, ¿no? Tener ese espíritu de competencia para ver qué puedes hacer en una semana. Es algo totalmente recomendable y que debemos de estar en constante evolución personal. Pues bueno, pues yo creo que de mi parte es todo. Espero que les haya motivado un poco y servido esta plática y pues muchísimas gracias a Wacom y a Best Buy por este espacio. Jaime, muchísimas gracias a ti de parte de Best Buy México y Wacom. Obviamente te queremos agradecer por tu tiempo y por todo lo que nos enseñaste hoy. Recuerden que hay 20% de descuento en Wacom hasta el 17 de julio. Aprovechen para empezar a invertir en sus herramientas. Mil gracias. Gracias y nos vemos. Bye. Bye.